salen personajes que son pederastas, literalmente, gente vinculada, superhéroes vinculados a la iglesia, ¿no? Que hacen referencia incluso al tema de los legionarios de Cristo, con esos, o no solamente a los legionarios, sino a la crisis de la iglesia, ¿no? Que abusa de los pequeños y de las pequeñas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a Polaca y Palomitas. De Polaca y Palomitas, ya le cambié el nombre. Y hoy hablaremos de The Boys. Sí, así como usted lo escucha, The Boys, esta serie que sin duda alguna es una crítica brutal al fascismo corporativo, al complejo militar industrial estadounidense, a la cultura, sí, del machismo, del abuso de poder, ¿no? Una serie de cómics que vale mucho, por supuesto, la pena leer, de Garth Ennis y de Darick Robertson, que tuvieron una adaptación muy exitosa en televisión. Ahorita también vamos a hablar de ella, ¿no? De la serie de televisión, pero que sin duda alguna modificaron varios puntos. Sí, mantuvieron la esencia, pero y algunas cosas muy interesantes, pero creo que a partir de la temporada número 3 tal vez, o desde la 2 ya comenzaron cambios sustanciales. Bueno, realmente desde la uno, pero ya en cuestión política le movieron mucho más a partir de las 2 y de las 3, sobre todo quitando más el peso de las agencias estadounidenses en todo ese universo que en el cómic son determinantes. Pero a ver, comencemos entonces por el principio. Le reitero, es una serie de cómics de Garth Ennis, de Darick Robertson, ¿no? Y que tiene a los superhéroes como los productos del marketing, en pocas palabras. Un marketing completamente capitalista, yo me atrevería a decir hipercapitalista, incluso llegando a lo que es el neoliberalismo gore. Y hay una sátira, por supuesto, hay una sátira política, pero el análisis aquí me parece está muy centrada en torno al poder absoluto, ¿no? A poder absoluto, pero aquí viene lo interesante, que yo creo que es ahí donde también a la serie de televisión, no quiero decir que le temblaran las piernas, pero me parece que sí también diluyeron un poco, es el tema del poder absoluto respaldado, apoyado por corporaciones privadas. Corporaciones privadas, estas grandes corporaciones televisivas, estas grandes corporaciones cinematográficas, estas grandes corporaciones de alimentos chatarra, estas grandes corporaciones que conforman el poder económico, estas grandes corporaciones militares también, por supuesto, ¿no? Y que forman parte fundamental de la erosión de la democracia y que deshumanizan literalmente a la sociedad. Este cómic lo plantea de una manera muy gorda, de una manera muy sangrienta. No es una serie de cómics para estómagos débiles, ni mucho menos, pero me parece que aquí es fundamental para adentrarnos precisamente al cómic. Es que podemos hablar, por ejemplo, uno, del capitalismo corporativo, sin duda alguna, del control total, por ejemplo, representado por esta empresa llamada Boat American, que es una parodia literalmente de todas las grandes corporaciones, porque había gente que decía es una parodia de Disney. Pues no solamente de Disney, también es una parodia de Microsoft, o es una parodia de Goldman Sachs, o es una parodia también, por supuesto, se me fue ahorita el nombre de las principales armadoras del mundo, de las principales, perdón, productoras de armas del mundo, ¿no? De cualquiera de ellas en sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Bound American, al representar a toda esta gama del poder económico, al cuestionar este poder económico, vemos en este punto al capitalismo sin regulación. Así de sencillo. O sea, son los grandes corporativos que hacen lo que les viene la gana, con un Estado completamente desaparecido, con un Estado completamente ya rebasado, por donde lo queramos ver. Entonces, aquí, por ejemplo, nos presentan a Bow, por eso mucha gente lo hace la comparación con Disney, como una empresa de entretenimiento, ¿no? Pero no es solamente eso, o sea, Bow no es solamente eso, es un conglomerado que diseña opinión pública, por ejemplo, que diseña la compra de políticos, que diseña los contratos del Pentágono a cualquier costo, incluso busca los contratos del Pentágono. Eso es parte esencial del cómic,
cómo los superhéroes están diseñados por Vought para convertirse literalmente en supersoldados, ¿no? Y que sean los mercenarios que impongan la seguridad de la política exterior de los Estados Unidos. O sea, como nos damos cuenta, muy similar a lo que estamos viendo en la actualidad, en donde ya no podemos hablar de un ejército de Estados Unidos basado exclusivamente en riendas éticas, morales, heroicas, militares. No, hablamos de corporaciones militares, hablamos de negocios militares como tales. Y entonces el superhéroe no es eso para Voight. Es o Voight, ¿no? Es Voight, ¿no? Me parece que es Voight, la pronunciación correcta. Es un producto. Te presenta al superhéroe como la imagen a seguir, como la imagen correcta, pero realmente su producto, el producto de un corporativismo bélico, criminal, capaz de generar lo que sea en materia de destrucción para aplicar sus propias reglas. Entonces, aquí es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque nos topamos con esta crítica al poder económico, al verdadero responsable de la tragedia que estamos viviendo, aquel que financia guerras porque quiere territorios para seguir explotando recursos naturales, para seguir explotando minas, para seguir explotando territorios, madera, agua, todo. Cuestiona a estos personajes como Ellison, como Peter Thiel, como Elon Musk, a estos millonarios, ¿no? Por supuesto, como muchos más de los que están ahí involucrados en la campaña o en el gobierno del propio Donald Trump, como el propio Jeff Bezos, por cierto, ¿no? Y muchos más que están ahí, la gente de la industria automotriz y demás, que imponen las condiciones al gobierno, que le marcan completamente el derrotero. Aquí lo que tienen es eso, es al superhéroe como su gran mercancía. Ahora, incluso en el cómic y también en la serie, aunque en la serie también lo diluyeron un poco. En el cómic, los héroes no defienden ideales, en realidad. Defienden el margen de ganancias de la compañía. Es decir, la moralidad como tal se subordina a los contratos del cine, los juguetes, la publicidad. Y entonces aquí hablamos precisamente de cómo el superhéroe, esa mercancía, es una mercancía completamente banal, una mercancía que tiene superpoderes, supervelocidad, superfuerza, superinteligencia, en fin, ¿no? Grandes poderes que le permiten actuar como si fueran rock stars, que de repente los vemos, sí, drogándose, ¿no? Literalmente, teniendo orgías, salen personajes que son pederastas, literalmente, gente vinculada, superhéroes vinculados a la iglesia, ¿no? Hacen referencia incluso al tema de los legionarios de Cristo, con esos, o no solamente a los legionarios, sino a la crisis de la iglesia, ¿no? Que abusa de los pequeños y de las pequeñas, y aquí te los muestran a través de la bandera del superhéroe y toda la gente, ¡ay, los superhéroes, Superman! Bueno, no sale Superman, aunque Patriota está hecho, Homelander está hecho precisamente en referencia a Superman, pero te venden precisamente esa idea del gran personaje y la gente los compra, a pesar de que por detrás son una mierda. Literalmente. Y eso también es una crítica interesante a esos productos que te venden como heroicos, esos productos que te venden estas grandes corporaciones y en realidad te están generando un enorme daño. Ahora, la crítica al complejo militar industrial. A mí me encanta esa parte de los cómics de The Boys. Me parece algo maravilloso. ¿Por qué? Porque incluso utiliza mucho el lenguaje del miedo. Ahorita lo que usted ve de Trump amenazando a comunistas, Marco Rubio, que describe muy bien el maestro Facio, esa diatriba del miedo, lo que vemos en México con estas agresiones. The Voice lo pinta muy bien procedente del complejo militar industrial. ¿Por qué? Porque es a partir precisamente de lo militar que surge el miedo. O sea, estas estrategias son militares como tales, ¿no? La implantación del miedo en el discurso y todo ello. Y es un arma del fascismo, el fascismo institucionalizado por ese mismo complejo militar industrial, que es lo que estamos viendo actualmente. Incluso, ya le decía, el personaje Homelander, que es patriota y que sería la referencia a Superman, así como su séquito, que son los otros seis, que por eso son los Seven, ¿no? Y que es una referencia a la Liga de la Justicia, se convierten en una herramienta para justificar incluso la intervención militar ilimitada de Estados Unidos. ¿Bajo qué? Bajo lo que nos dicen hoy por hoy, lo que vemos en Ecuador, lo que vemos en Argentina, lo que quieren hacer en México, ¿no? Bajo la cuestión de la seguridad nacional. Aquí hay un punto muy interesante y también, y eso es algo que no dejemos de lado en toda esta descripción de The Voice y el paralelismo con el día de hoy.
¿Por qué? Porque a final de cuentas, hoy por hoy se asegura, bueno, desde las Torres Gemelas, este hecho que muchos generan fue provocado por los propios Estados Unidos. Estados Unidos le declara la guerra al mundo y a partir de ahí, si de por sí ya la economía era bélica, el complejo militar industrial se empodera de una manera brutal. A esto agréguele al tecnofeudalismo y nos topamos precisamente con este escenario que denuncia constantemente The Voice, la tecnología al servicio de la guerra, al servicio de la destrucción, la narrativa al servicio del miedo, la narrativa al servicio precisamente de la intimidación. Y el pretexto es la seguridad. Yo te voy a dar más seguridad, pero tus libertades se van a acabar, literalmente. Pero te garantizo que vas a tener una seguridad siempre y cuando pienses como yo te estoy diciendo que piensas. Algo que acabamos de ver con Rubio cuando amenaza precisamente a los comunistas. Y de ahí hay un factor que también me interesa mucho comentar. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, de la fabricación de la crisis, que es otro de los grandes aspectos del imperialismo estadounidense. La trama demuestra que el terrorismo o las amenazas globales no siempre son ajenas al sistema, sino que son gestionadas por el sistema, sino que son permitidas por el sistema. Y ahí es en donde las corporaciones permiten todo esto para justificar los presupuestos de defensa, por ejemplo, ¿no? Presupuestos de defensa colosales, la guerra contra el narco, ¿qué es? Pues precisamente eso. Ahora, hay una crítica a la mitología americana, estadounidense, al machismo, hay una desmitificación también del héroe. Ennis incluso subvierte los símbolos patrióticos tradicionales. Por ejemplo, los protectores de la nación no son en privado, insisto, sociópatas infantiles, adictos, abusadores, todos protegidos por un fuero corporativo. La violencia, el nihilismo estatal. Y ahí es donde el grupo The Boys, ajá, aparece un grupo financiado en las sombras por la CIA, que no son héroes, sino que son, podríamos llamarlos antihéroes, pero realmente no son héroes, representan a una serie de intereses procedentes de otro sector del poder estadounidense que está preocupado al darse cuenta el avance de las corporaciones les quiten el manejo de las crisis, el manejo narrativo y el manejo del negocio de la guerra. Entonces aquí nos muestra que es la respuesta del Estado a un poder descontrolado completamente, pero que no es la justicia, insisto, sino el uso de matones igualmente violentos, en donde aplican la ley del más fuerte, es decir, como lo haría la CIA en un momento dado. Em, Hay un dato muy interesante en este análisis que me gustaría mucho también toparlo con ustedes, en donde me parece que aquí el cómic se anima a hacer críticas, por eso se vuelve histórico este cómic, porque realmente profundiza sobre el daño que provocan las corporaciones, la realidad de las agencias estadounidenses como generadoras de una inestabilidad, la disputa a fondo entre los propios poderes norteamericanos y cómo esto se da en medio de una manipulación mediática brutal, maravillosa, en donde la gente queda atrapada en el día a día, más allá de los resultados correctos. Ahora, si hacemos un poco rápidamente para no dejarlo atrás, lo que fue la serie de televisión, a mí me gusta más el cómic, les soy honesto. Si usted me dice recomiéndamelo, el cómic, aunque insisto, no es para estómagos fáciles. Hay muchas imágenes muy gore, muy fuertes, de mucha sangre. Ahora, en el caso de la serie, que también replica mucha violencia, pero sí tiene ciertos límites, The Voice pone frente a nosotros a un gigantesco espejo satírico, ¿no? Hablamos de una religión polarizada, ¿no? Sí, una sociedad, perdón, una sociedad polarizada, pero también muchas veces impotente. Hablamos de un adoctrinamiento político en la serie. Insisto, al principio sí había un adoctrinamiento corporativo, después me parece que se diluye para irse más por el tema político. Yo siempre he dicho, es más difícil criticar lo económico que lo político, pero ahí la serie de televisión se va más por ese lado político, en donde cuestiona a la clase dominante, en donde cuestiona precisamente el fanatismo que genera una narrativa de valores sociales y hasta religiosos, y nos muestra también esa debilidad humana, ¿no? Los Seven, pues son eso, son los pecados capitales en la serie de televisión como tal. Están representados, sí, de una manera muy grotesca, muy grotesca, pero la realidad es que aquí nos topamos en la serie de televisión
con algo más centrado en lo que es la política de los Estados Unidos, lo que es el trumpismo como tal, lo que es el fascismo estadounidense representado por Homelander, ¿no? Por patriota en español. Es cualquier personaje del trumpismo este hombre que logra someter a la política estadounidense. Ahí entra entonces sí el poder corporativo de cierta manera, imponiéndose a la política, marcándole los derroteros a la política como tal. Entonces nos topamos con que la serie no es despreciable ni mucho menos, sobre todo la primera temporada. A mí me gustaron toda la serie, todas las temporadas, pero la verdad es que la primera es insuperable. Por ahí tal vez un poco más de la última, pero sí creo que la primera temporada de The Voice marca muchísimo completamente todo ello. Nos muestra un narcisismo autoritario de estos personajes ultrafascistas, agresivos, violentos, que consideran o piensan que son dueños completamente de tal. Y a mí me parece que hay un factor aquí que también es muy importante. El verdadero terror de The Voice o la advertencia de The Voice no radica en la violencia como tal, no radica ni siquiera en la ciencia ficción, sino en el espejo de una degradación sociopolítica, en pocas palabras, ¿no? Una degradación sociopolítica que hoy le estamos viendo en vivo y a todo color con el señor Donald Trump y con el trumpismo como tal. En fin, échenle un ojo al cómic, le reitero, es fíjese, hay una historia muy interesante detrás de él, porque hubo mucha incomodidad corporativa cuando salió el cómic. Incluso DC canceló la publicación, ¿no? De un sexto número. Después apareció Diamond Entertainment y es donde se publican los 72 volúmenes, las tres miniseries indispensables, ¿no? Que es Erogams, por ejemplo, de Highland Ladies y Butcher Baker, Maker, que son las tres también miniseries. Y eso es una muestra de cómo las grandes empresas como DC pues intimidaron ante lo que estaban viendo ahí y las personas pues de las corporaciones patrocinadores de inmediato sacaron ello. Hay un epílogo que es The Voice de Dear Becky, que está muy interesante, ¿no? Y que vale la pena también verlo. Salió en 2020 si no mal recuerdo. Entonces yo le recomiendo el cómic, le reitero. Insisto, es un cómic que nos vino a mostrar mucho de lo que hoy vemos, ese poder corporativo que rebasa, que controla, que destruye, que genera las guerras, que controla guerras, que todo es monetario y que utiliza a los grandes héroes como sus productos, sus mercancías. Esa degradación política, esa degradación moral de la sociedad, pero sobre todo esa degradación del poder por el dinero, en donde, claro, se justifica hasta un genocidio. Pulgares arriba, gracias por acompañarnos aquí en De Política y Palomitas y nos vemos la próxima semana en este tema y bueno, durante todos los días con otros temas. Gracias.